Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual la sol. Ahí está. ¿Qué tal, Ramos? Ya estamos de regreso en el Canto del Gallo. Bueno, son las 7 de la mañana con 58 minutos del 1 de octubre del 2024. Ya se fue el año. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica al pastor Roberto Lozano. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Buenos días, hermano Hugo. ¿Cómo estás? Bien, pastor, bien contento. Y bueno, ya sabes que cada llamadita que te hacemos es para que nos introduzcas en la siguiente sesión. Es la sesión 9, hermano, la sesión 9 de Apologética desde el púlpito. Y bueno, gloria a Dios porque ha sido mucha bendición a muchos hermanos. ¿Y por qué no nos introduces en esta sesión 9, pastor? Con mucho gusto, hermano Hugo. Mira, estamos entrando con esta enseñanza en la recta final de esta serie de introducción a la apologética cristiana. Y con esta enseñanza el día de hoy, el tema es preevangelismo. Okay. Vamos a mirar un poco ya cómo empezamos a aterrizar la apologética aplicada bueno, como la palabra lo dice, al evangelismo, cómo empezamos a mirar esto ya no tanto como una disciplina, algo que estamos conociendo, apologética clásica, modelos, lógica y todo esto, pero ya empezamos a mirarla, hermano Hugo, en asuntos a los que nosotros estamos más acostumbrados, ¿no? A hacer o a tratar en nuestro mundo, que es el evangelismo. Y el día de hoy vamos a mirar ese tema, vamos a ir a través de la parábola del sembrador en esta enseñanza. Vemos los diferentes tipos de terreno en donde se coloca la semilla. Y bueno, ahí yo voy y explico un poco, realmente bastante superficial. Toda esta serie es algo introductorio nada más, pero como los diferentes tipos de terreno que nosotros encontramos al poner la semilla, el mensaje del Evangelio, y cómo la palabra de Dios también nos exhorta a trabajar esas tierras, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a aquellas personas que se encuentran en una condición desfavorable, ya sea en uno o en otro tipo de terreno, como lo vemos en esta parábola? ¿Okay? Y nosotros como cristianos, comandados a llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, ¿qué podemos hacer para ayudar a esas personas a recibir el mensaje del Evangelio y a dar fruto? Excelente, pastor. Y fíjate que qué interesante porque yo creo que a veces pecamos en pensar que todas las personas van a responder al evangelio con el plan de 4 puntos, ¿no? Y yo creo que debemos ser como una navaja suiza evangelística, ¿no? O sea, que debemos tener la capacidad espiritual, académica también, de poder presentar el evangelio a diferentes estratos sociales, ¿no crees, varón? Bueno, hay que preguntárselo al apóstol Pablo, a ver qué nos dice, Wow, ¿verdad? tremendo. Porque es que cuando vamos a la palabra de Dios vemos la capacidad que nos muestra la Biblia en el apóstol Pablo de cómo llegar a diferentes personas, a diferentes grupos y todas las cosas que él hacía, ¿no? Entonces, estos son ejemplos vivos, reales, hechos históricos que tenemos plasmados en la misma palabra de Dios para que nosotros aprendamos de ellos, ¿verdad? Y hagamos la tarea que tenemos que hacer. Pero por supuesto, hermano, claro que sí, tenemos que ser así como esa navaja, como tú dices. Amén. Y miren, hermanos, no se dejen engañar por el diablo. Uno de los peores engaños del diablo es que ya estoy grande, ya estoy viejo, ya no, no, hermanos, o sea, si usted se lo propone, no importa qué edad tenga usted, no importa qué estrato social tenga usted, no importa si realmente no tiene una preparación académica fuerte, nunca es tarde para empezar, hermanos. O sea, yo creo que eso también es pecado, ser conformista espiritual. Yo creo que eso es pecado, hermanos, el hecho de, ay, pues ya no sé, no quiero aprender y punto, no, hermano, o sea, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos capacita. Entonces, no caiga en la hamaca de la conformidad espiritual de decir, ay, pues es que suena muy complicado la apologética, el evangelismo. No, mejor no. Si ya está aquí escuchando es porque Dios quiere enseñarle algo, apunte, aprenda, pregunte y créeme que el pastor Lozano, si usted tiene alguna duda, con todo gusto se la va a responder. No le digo que yo porque también yo estoy aprendiendo, pero créame que el pastor Lozano con todo gusto, cualquier duda que tenga, él está presto para responderla, ¿verdad, pastor?
Amén, claro que sí, hermano Hugo. Y de hecho, si me lo permites, ahora que estás diciendo lo que estás diciendo, decías no hay edad, ¿verdad? Para esto, para aprender, para capacitarse. Y pensé en dos personas, hermano Hugo, y si me lo permites lo comparto brevemente. Primeramente en Abraham, ¿verdad? ¿A qué edad lo llamó Dios? Para que él haga la obra, ¿verdad? Dios haga la obra en Abraham y Abraham fue obediente. Y vemos eso ya en la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Eh, un ejemplo diferente fuera de la Biblia es un hermano que él ya pasó, ya él está con el Señor. Él se llama Norman Geisler, que es el papá de David Geisler, la persona que vamos a tener, el hermano que vamos a tener en la conferencia acá. Okay, Norman Geisler, deja que te comparto algo acá y con los hermanos que nos están escuchando. Cuando él tenía 17 años, escucha esto, hermano Hugo, cuando Norman Geisler tenía 17 años de edad, él no sabía leer ni escribir, ¿ok? Él no sabía. Y él venía de una familia campesina que no eran creyentes, su familia no era cristiana y ellos eran del campo, trabajaban la tierra, ellos son originarios de Michigan. Y sucedió eso en los tiempos de su juventud, después de la depresión, de la gran depresión que hubo en Estados Unidos, ¿okay? En unas condiciones bien desfavorables, pero él llegó a conocer al Señor y, y el Señor le encendió ese fuego. Y él empezó a leer, aprendió a leer usando la Biblia. Y deja que te digo dónde terminó Norman Geisler. Él escribió más de 100 libros. Él Wow. murió con 89 años en el año 2019. Y él terminó escribiendo más de 100 libros. Y te voy a decir algo, hermano, Hugo, no son libros de historias, de cuentos, son libros Mundos. que transformaron, mira, son libros que transformaron este, el área académica en realmente el evangelismo, la apologética en ciertas áreas, que hoy en día vemos el impacto de eso, pero muchas veces no sabemos que detrás de todo eso estuvo una persona que se rindió a Dios en obediencia y luchó contra sus limitaciones, el entorno. Hermano Hugo, no hay limitación, digamos es que yo soy de México, es que yo soy de Venezuela, es que yo no estudié. No, no, no. Dios puede usarte, Dios puede usarnos en la condición en la que nosotros estamos. Dios lo que quiere son corazones dispuestos, personas obedientes, dispuestas a ser usadas por Dios. Y cuando vemos a los ejemplos de Abraham, de Norman Geisler, ¿verdad? Y ahora que tú haces esta exhortación y animas a los hermanos, completamente, no sabemos, no sabemos cómo nuestra obediencia va a ser de bendición, quizás nunca lo veremos con nuestros ojos, ¿verdad? Pero en futuras generaciones. Entonces, yo animo a los hermanos, así como lo haces tú, a que no le tengamos miedo a esto, un paso a la vez. Yo una vez vi la pregunta, ¿cómo nos comemos un elefante, hermano? Bueno, un mordisco a la vez, Wow. ¿verdad? Un mordisquito a la vez. O sea, puede parecer una montaña muy alta que tenemos que subir, pero lo que hay que hacer, como me lo dijo una persona que me guió a mí a entrar en la apologética, éntrale, da Amén. el primer paso. ¿Y cómo da un primer paso? En el paso que se te presente, la oportunidad, tómala y da ese paso hacia adelante. Busca a personas que te puedan orientar en esto. ¿Ve? Y así entré, hermano Hugo. No es que yo nací aprendido ni superdotado. Estoy escuchando lo que estás diciendo de mí. Verá, estabas diciendo hace un momento, estabas escuchando tu devocional y decías que yo estoy muy, muy preparado. Gracias a Dios que se me presentó la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Y bueno, y aquí estoy, ¿no? Entonces, el ánimo, ¿verdad? La exhortación a los hermanos es animarlos a que le echen ganas y que sí se puede si nosotros nos ponemos en las manos del Dios creador de los cielos y la tierra, hermano. Sí, no, y aparte, varón, te voy a decir algo. Dios da discernimiento espiritual, o sea, yo por eso le recalco tanto a mis hijos. A veces platico algo eh, les comentaba ayer la importancia de orar. Fíjate, ayer un hermano me dijo, hermano, quiero apoyarlo en lo de donar sangre. Le digo, sí, pero al hermano se le olvidó su identificación y obviamente así pues no podía donar, ¿no? Mm. Pero el domingo en la noche, varón, orando, caminando con Dios,
Y te digo, no es algo pentecostés ni nada de eso, simplemente Dios me mostró que no comiera. Y yo le pregunté, bueno, señor, ¿pero por qué? Dice, tú no comas. Dice, algo va a pasar. Y yo, bueno, y me levanté, hermano, y cuando te levantas, pues te da hambre, ¿verdad? Claro. Y iba a agarrar una banana y un café, y Dios dice, no comas. Pero yo, ¿por qué, señor? Pues yo no voy a donar sangre. Dice, no comas. Oye, pues no voy llegando con el hermano y me dice, no traigo la credencial, y al final quien tuvo que donar sangre fui yo. O sea, cuando Amén. caminamos con Dios, Dios nos da un discernimiento, hermanos. Pero Sí, sí. ese no viene gratis, ese no se compra en Walmart o algo así. Tiene uno que caminar con Dios para tener cierto discernimiento espiritual. Y Dios no solamente da el discernimiento, sino también da el crecimiento. Créame que es increíble, como ahorita comentó Lozano, como una persona que, como dice Lozano, granjero, 17 años sin saber leer y escribir, escribió tanto, es porque Dios le dio esa capacidad Amén. y Dios nos la puede dar. Entonces, gracias Lozano por la introducción. Vamos a poner ya la enseñanza. Te saluda a la hermana Irma de Garza, a la hermana Ana Ramos. No sé si tengas un último saludo que enviar antes de dar la introducción a la enseñanza. Gracias a ti, hermano Hugo, por lo que haces, todo, realmente. Y un saludo a los hermanos que nos están escuchando. Y estoy aquí a la orden por si alguno tiene alguna pregunta sobre este otro tema, ¿verdad? Algo relacionado con la apologética, con el seminario, cualquier cosa, yo estoy por aquí a la orden. Muchas gracias, hermano Hugo. Amén, pastor. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Y bueno, ya quedamos con el pastor Lozano y vamos a entrar ya de lleno con la enseñanza de apologética número 9, pre-evangelismo. Es el sentarte a sus pies cuando traigas tu todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor. Con nuestra serie en apologética cristiana. Y hoy vamos a nuestra novena enseñanza de esta serie. Ya nos quedarían 3 y con eso entonces llegamos a la conferencia de apologética. Hoy vamos a hablar de pre-evangelismo. ¿Okay? Pre-evangelismo. El propósito de la enseñanza en esta tarde, hermanos, es mostrar bíblicamente el pre-evangelismo. ¿Okay? Es algo que nosotros los cristianos deberíamos considerar. Pero para eso, quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo 13. Voy a leer los primeros 9 versículos. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8. Pero, fíjense cómo dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, te damos nuevamente por el tiempo que nos permite reunirnos y esta enseñanza.
Lo que yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija a través del estudio en esta tarde. Bendice a cada una de las personas que están acá en la iglesia, también a aquellos hermanos que están escuchando la enseñanza a través de la radio. Bendice este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija y nos dé entendimiento, discernimiento de lo que vamos a mirar hoy. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, vemos aquí la parábola del sembrador. Como dije hace un momento, vamos a mirar hoy el tema de preevangelismo. A ver, pregunta. ¿Qué creen ustedes que significa preevangelismo? ¿La preparación? ¿Preparación de qué, Pedro? La preparación de la persona que va a salir a evangelizar. ¿Quién más dice algo? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Bueno, muy bien. Ciertamente, preevangelismo es algo previo al evangelismo, ¿okay? Y sí tiene que ver con preparación. Pero vamos a mirar, ¿okay?, en esta tarde, cómo en este pasaje, en Mateo capítulo 13, ¿okay?, nos puede dar unas señales de lo que nosotros podemos hacer para preparar, ¿okay?, el terreno antes de ir a predicar, a compartir el mensaje del Evangelio. Si nosotros miramos en esta parábola, en este capítulo de Mateo 13, un poco más adelante, a partir del versículo 18, el Señor Jesucristo explica esta parábola del sembrador. Y voy a llegar ahí, ¿okay? Quiero que vayamos ahí con nuestras vistas y miremos lo que el Señor Jesucristo nos dice acerca de esto. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice en el versículo 18. Dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrando junto al camino. Versículo 20 dice, y el que fue sembrando en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, que no tiene frutos. Cuando hablamos de infructuoso, quiere decir que no hay frutos. Más, el versículo 23 dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. Hoy vamos a hablar, hermanos, de lo que es el preevangelismo. Y el preevangelismo, hermanos, tiene que ver con la preparación que las personas necesitan para recibir el mensaje del evangelio. Aunque nosotros vemos acá en este pasaje donde hay diferentes condiciones, ¿okay?, en la persona. Podemos hablar condiciones en su corazón, en su mente. ¿Okay? La realidad, hermanos, es que hoy en día, miren, mucho más personas están cuestionando si podemos confiar en la Biblia o no. Mucha gente se cuestiona eso. ¿Okay? En temas más puntuales, hay personas que se cuestionan, ¿okay?, el tema del matrimonio. La Biblia nos habla de cómo es el matrimonio. Estamos en una sociedad en la que se ha pervertido, ¿okay?, la idea bíblica del matrimonio. Hay personas hoy en día que incluso, hermanos, se cuestionan su género de nacimiento. No saben si son mujeres o no saben si son hombres. La realidad es que ha habido, hermanos, una distorsión de la verdad bíblica. Lo que hace que predicar el evangelio, compartir la verdad,
de Dios que está en su palabra con las personas sea un verdadero reto para nosotros. Nosotros estamos llamados a ir, hermanos, y predicar el Evangelio. Y debemos estar preparados para eso. Primeramente, muchos creyentes no están preparándose para ir a hacer esa labor, hacer esa obra, hacer esa comisión, ¿verdad?, que nosotros como iglesia debemos hacer. Muchos no saben ni lo que es el Evangelio. Y estoy hablando de los creyentes. Otros lo saben, pero les da temor ir a hablar con las personas. Y otros van y reconocen, ¿verdad?, la dificultad allá afuera. Hace unos meses atrás estuvimos, hace un tiempo atrás estuve con el hermano Darwin, estábamos ahí compartiendo tratados ahí en unas casas y una persona abrió una puerta y nos sacó un perro. Y ahí el hermano Darwin y yo, ¿verdad?, comprobamos que todavía nos queda carrera. Ahí echamos a correr como los buenos. Eso ni siquiera nos permitió hablarle, ¿verdad? Pero ahí la gente rechaza, hermanos, el Evangelio, la gente rechaza la verdad bíblica. Okay. Y eso tiene que ver, hermanos, con la condición en la que está la humanidad hoy en día, la condición espiritual. Si nosotros hablamos de proevangelismo, ¿qué significa preevangelismo? Bueno, si evangelismo es ir y sembrar la semilla del evangelio, preevangelismo, hermano, es ir y arar el terreno donde esa semilla será sembrada. Ese trabajo que se hace en el terreno para prepararlo, para que reciba la semilla, el mensaje del evangelio. Si lo hacemos ya trayéndolo más a lo que es la actividad de preevangelismo, es arar, es ayudar a preparar la mente, el corazón de la persona, ¿okay?, para ayudarla, escúchenme lo que voy a decir, a que estén más dispuesta a escuchar la verdad del evangelio. Eso es preevangelismo. Hemos visto al apóstol Pablo cómo hace, ¿okay?, como ha hecho, lo hemos visto en la serie, en el libro Los Hechos. Pablo dice que se ha hecho de todo, ¿verdad?, para que alguno sea salvo, y eso lo hace para hacerse copartícipe del evangelio. ¿Okay? Entonces eso nos está a nosotros dando señales desde la misma palabra de Dios de que hombres como el apóstol Pablo se adaptaron a las condiciones, las circunstancias, para ir y hacer la obra que él tenía que hacer. Esta parábola, hermanos, de el sembrador es una metáfora, y les voy a hablar muy brevemente, no voy a hacer un estudio en sí del pasaje, pero hay algunas cosas que vamos a tomar de ahí. Okay, es una metáfora de un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de terreno. Él va caminando y va dejando en diferentes tipos de terreno, okay, lo que representa ese terreno, actitudes, hermanos, y condiciones de los corazones de las personas a las cuales se está entregando esa semilla, a los cuales se le está llevando la semilla. Eso es lo que esta parábola, ¿verdad?, nos está diciendo. El sembrador es una persona que va y proclama el evangelio, que va a llevar a predicar el mensaje del evangelio. Recuerdo una ocasión también con el hermano Darwin, fue a instalar un vidrio, creo un día en algún sitio por South Bend, no recuerdo exactamente dónde. Y al lado de donde estaba ese carro parado ahí, que había como un taller, y él estaba ahí instalando el vidrio. Hay una casita pequeña ahí, y de pronto sale un muchacho, un hispano. Y entonces estoy yo ahí nada más mirando a Darwin poniendo su vidrio, quitando y aquello. Yo estoy ahí hablando con él, escuchando nomás. Y entonces empieza a hablar con aquel muchacho que sale. Y Darwin ahí trabajando empieza a hablarle de que, y tú y vas a la iglesia y tú conoces al Señor Jesucristo. Pero ahí mientras que está montado en el carro trabajando y yo estoy nomás observando. Y él dice, bueno, sí, no, yo realmente no, que está. Bueno, aquí está mi pastor y él te va a predicar. Y así fue. Y ahí me puso ahí, ya me mandó. Y ahí me fui a hablar con el muchacho, estuvimos hablando un rato, le compartimos, estuvimos en contacto con él un buen tiempo, pero vive bastante lejos de acá, ¿verdad? Pero eso es lo que es el sembrador, ir y llevar la semilla. Hermanos, el Señor Jesucristo nos manda que
compartamos el mensaje del Evangelio. Escúcheme, muchas veces las iglesias queremos invitar a la gente que venga a la iglesia. Y invitamos a la gente a que venga a la iglesia. Y algo que yo hago cuando voy y estoy repartiendo tratados, es que yo le digo a la gente, mira, me gustaría que vinieras a la iglesia, pero mi invitación es a que vengas a los pies de Cristo. ¿Ves? No es la iglesia la que te salva, es Cristo el que te salva. Y le comparto, ¿verdad?, la información ahí, y si lo permite, le predicamos el Evangelio en el sitio, que lo entienda. ¿Verdad? No solamente se lo dejamos, pero se le explica para que lo entienda, para que entienda su condición y las consecuencias de esa condición. Eso es lo que el sembrador tiene que ir a hacer, hermano. ¿Verdad? ¿La semilla qué es? La palabra de Dios. ¿Verdad? El mensaje del Evangelio. Lo que la persona necesita recibir para entender su condición, para venir y pedir a Cristo que perdone sus pecados, que le dé vida eterna. Una persona necesita conocer su condición espiritual para que vengan a los pies de Cristo. Y eso es la semilla, el mensaje que se va y que se entrega. Ahora, en esta palabra se nos hablan de diferentes tipos de terreno. Junto al camino, ¿okay? La semilla cuando está junto al camino ahí, son las personas que oyen la palabra, pero no la entienden. Fíjense, no entienden el mensaje. Cuando estamos hablando de pedregales, ¿okay? Estas personas reciben la palabra con entusiasmo, se emocionan, ¿okay? Pero no tienen raíces profundas. Cuando se siembra entre espinos, ¿okay? Son personas que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida, el deseo de las riquezas ahogan el mensaje del Evangelio en la persona. Hermanos, y no es la palabra. La palabra es la misma y es efectiva. Es la persona donde la palabra es puesta, donde la semilla es puesta. Y tenemos finalmente la buena tierra, que son aquellas personas que oyen, entienden y aceptan la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea central de esta parábola, hermanos? Que nosotros aprendemos aquí que los resultados del Evangelio tienen que ver con la condición del corazón del que recibe ese mensaje. Es el Espíritu Santo el que obra en la persona, pero la persona puede rechazar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Bueno, ya lo he mencionado acá. Porque no echa raíces. Escucha, se emociona, amén. Miren, yo conocí una señora que estuvo yendo a la iglesia de nosotros en Canadá por un buen tiempo. Y cada vez que nos reuníamos después de la iglesia o en otras ocasiones, siempre hablábamos, ¿verdad? Ya sea en la casa de ella, cuando nos reuníamos en la casa de un hermano o algo así. Siempre volvíamos otra vez y queríamos confirmar de que ella había sido salva. Y ella había dicho cuando llegó a la iglesia en una primera instancia que sí había sido salva. Bueno, pero cada vez que se le predicaba el Evangelio, cada vez que informaba, o sea, ahí sentados, tomándonos un café y eso, y le volvíamos a decir, y otra vez, oye, sí, necesito ser salva. Y otra vez venía y vamos a orar, sí, oh, gracias, oh, ahora sí soy salva. Y cuando veníamos a la siguiente reunión, la semana que siguiente, entonces, si murieras en este momento, creo que se llamaba Rosita, si murieras en este momento, ¿sabes dónde iría tu alma? Híjole, no sé, depende. Híjole, ¿cómo que depende? Bueno, ven acá, déjame que te vamos a explicar otra vez. Y ahí le explicamos, ¡ay, gracias! Y hasta lloraba de la emoción, y ¡ay, sí! Y entonces llegaba la siguiente reunión. Rosita, una pregunta. Si tú murieras ahorita, ¿dónde fuera tu alma? Y la verdad es que no sé, hermano Roberto. Y no puede ser. No puede ser. O sea, de verdad que qué frustrante era. Pero una hermana bien querida, una persona bien querida, bien genuina, ¿verdad? Bien genuina. Y se reía de ella misma. Decía, otra vez yo aquí, que no entiendo, pero dígame otra vez, ¿cómo es que va la cosa? Yo, no, hombre, ahí voy. ¿Ves? Pero el asunto es este, hermano, que hay diferentes tipos de terreno y en función a eso, la semilla funciona de una manera diferente.
Yo no sé quién de ustedes acá alguna vez ha participado, ¿verdad? De esto, de la agricultura y eso. Pero sí sabemos. Depende de la semilla, del terreno. Si el terreno no está bien abonado. Nosotros tenemos allá en el terreno, pusimos unas plantitas en un lado ahí que era una cosita ahí. De repente nacieron un montón y por otro lado algunas se quemaron. ¿Qué tiene que ver con eso? Estás en el mismo territorio, pero los suelos son diferentes, la condición es distinta y algunos se mantienen y otras no. El punto es el siguiente, hermano, que la condición del terreno va a marcar una diferencia en la recepción y en el resultado, de recibir el mensaje del Evangelio. Y eso tiene que ver con la condición espiritual de la persona. La receptividad a la palabra de Dios y el fruto que se obtiene resultan, hermanos, de la condición de nuestro corazón. La palabra de Dios, la Biblia, en la palabra de Dios, en la Biblia, Dios, hermanos, nos habla de eso una y otra vez. Proverbios 4:23, la primera parte dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Dios nos advierte, hermano, que de las cosas que nosotros guardamos, es muy importante que guardemos nuestro corazón. ¿Verdad? Hay hermanos que de repente pueden que guarden muy secretamente sus pasaportes, ¿verdad? Bien escondidos por ahí, o algún dinerito en efectivo que tienen, bien escondido, bien guardado en una cajita fuerte por ahí, ¿verdad? Y hay que hacerlo, hermanos, ¿verdad? Uno tiene que ser un buen administrador de las cosas que Dios nos da. Hay cosas de valor que uno quiere cuidar. Pero la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Verdad? Entonces la Biblia, Dios nos advierte a través de su palabra para que nosotros sepamos la importancia de guardar el corazón. Ahora, ¿por qué eso en este pasaje? Hay tres problemas, hermanos, que nosotros vemos acá en esta parábola del sembrador. En el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrando junto al camino. ¿Qué problema hay acá? Leemos ese versículo. Dígame, ¿cuál es el problema que hubo en este caso? ¿Ah? No entendió. ¿Sí lo ven? No entendió. Entonces muchas veces vamos y queremos predicar el evangelio y la persona no entiende. Ahora, hay tres razones fundamentales por las que la gente no busca a Dios. Razones intelectuales, emocionales y de la voluntad. Emocionales cuando una persona está emocionalmente herida por alguien en representación de la iglesia. Me hirió un pastor, me hirió el primo que todo el tiempo iba para la iglesia y siempre tal, y mira cómo se comportó ahora y me hizo tal cosa. Entonces, y eso es emocional. Intelectual es que hay un malentendimiento. No, yo para ser cristiano yo tengo que bailar aleluyas y yo tengo que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y no es emocional, pero es un malentendido de cómo son las cosas. Y la de la voluntad es que la persona, ¿verdad?, no quiere dejar de vivir en su pecado y se goza de vivir en el pecado. La mayoría de las razones de las personas están asociadas a la voluntad. La gente no quiere buscar de Dios. No quiere buscar de Dios. Aunque tengamos como referencia, ¿verdad?, la fecha del nacimiento de Jesucristo como un parámetro para el año en el que vivimos, la gente simplemente dice, no quiero. No es que tiene confusión y necesite ser aclarada o que tenga un problema emocional, simplemente que el pecado, ¿verdad?, está cegado por el pecado y se deleita en la vida pecaminosa. Y ese la mayoría, y es el caso más complicado. Por eso la Biblia dice que no tienen excusa, ¿verdad? Porque Dios se ha manifestado para que su gloria sea vista en la misma creación por medio de las cosas hechas, dice Romanos 1:20. Pero la gente no quiere saber de Dios. ¿Okay? Pero aquí sucede que
en este versículo nos dice que la persona no entiende, ¿ok?, la enseñanza. Una persona que asiste a la iglesia y escucha la predicación acerca de la salvación, ¿ok?, pero no tiene un trasfondo bíblico. Y no entiende lo que se explica. Y de repente esa persona va y cree que para ir al cielo tiene que ser una buena persona. ¿Ve? Porque no entiende. Y entonces hay que explicarle. Esa idea del sacrificio de Cristo y de la salvación por fe, no la ha entendido. No ha entendido que no depende de que seas una buena o mala persona, sino que depende de la obra que Jesús hizo en la cruz. Y que tú vengas, o que esa persona venga, ¿okay?, a Cristo. No ha entendido. Y este versículo nos dice que cuando esa persona no entiende, entonces viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Rápido, no lo entendió. Y dice, ese es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hablando de preevangelismo. La palabra dice en Hechos 8:30 al 31, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y ahí está Felipe sentado, enviado por el Espíritu Santo, a explicarle, a predicarle el evangelio a esta persona. Él leía el mensaje, pero no lo entendía. Entonces vino Felipe y le explicó, ¿verdad?, todo lo que tenía que entender. Entonces nosotros, hermanos, como creyentes, necesitamos estar dispuestos a estar pacientemente ayudando a las personas a que entiendan su condición, a que entiendan qué es la salvación. Y nosotros entonces, si sabemos que una persona cree que las buenas obras o ser una buena persona es lo que lo lleva al cielo, ¿qué creen ustedes? Tenemos que enseñarle de que ser buena persona no te lleva al cielo. Y si tú le puedes predicar el evangelio, tienes que enseñarle que ser buena persona no te lleva al cielo, te lleva al cielo a poner tu fe en el Señor Jesucristo, la obra de Jesús en la cruz. Entonces ven que hay un trabajo asociado en la persona, en el creyente, de ir y ayudar a aquella persona a entender. Porque dice, 2 Corintios 4:4, lo mencionaba hace un momento, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay una batalla, hermanos, espiritual. A veces nos enojamos con las personas y queremos andar de peleoneros con la gente. Y no es carne con carne, hermano. Es algo espiritual. Y el problema es que nosotros los creyentes muchas veces no estamos capacitados, no estamos preparados para dar una batalla espiritual. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Podemos nosotros hacer algo por aquella persona que no entiende el mensaje? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Así como lo están asintiendo. Claro que sí. Ir y explicarle. Y explicarle. Pero cuando nosotros estamos, hermanos, haciendo un preevangelismo, lo que nosotros estamos haciendo es ir y ayudar a la gente a entender, a preparar, a arar el terreno para que cuando la persona reciba la semilla, entienda y crea y dé frutos. ¿Sí lo ven? Eso es preevangelismo, hermanos. Miren, la enseñanza del día de hoy es bastante simple. Creo que es la más sencilla de todas las dos enseñanzas que tenemos en esta serie. Porque es muy obvia. Es muy obvia. Recuerdo cuando vimos creo que en la tercera, en la cuarta sesión, lógica. Y sí les dije, esa es como que la más técnica y la más complicada. Pero la enseñanza del día de hoy, hermano, es muy bíblica, es muy básica, es muy natural para lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios. No necesitamos realmente tener un PhD en algo, ¿verdad?, para poder entender este asunto. El propósito de la enseñanza del día de hoy, hermanos, es mostrar el fundamento bíblico del preevangelismo. Porque las
Las últimas 3 sesiones vienen concatenadas con esta enseñanza. Esta es la base para las últimas 3 enseñanzas que vienen a partir de la semana que viene. Vamos a ir, regresamos al versículo 20 en Mateo 13, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21 dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero no tiene raíz en sí. El problema es que la persona recibe el mensaje, pero no echa raíces. Es importante el discipulado. Si recuerdan, cuando nosotros hablamos de apologética al principio, la primera sesión, la primera enseñanza, hablábamos de que hay apologética interna y apologética externa. La externa es para ayudar a aquellas personas, ¿verdad?, a venir acá, pero la interna es para ayudarla a crecer, con el mandato bíblico siguiendo el mandato bíblico que dice: crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Y cuando nosotros vemos un pasaje como este, la palabra de Dios dice que la palabra es infructuosa porque no tiene raíz, es de corta duración. Una persona que recibe, ¿verdad?, incluso empieza a venir a la iglesia, pero cuando empieza a tener las aflicciones, no ha entendido bien cómo tener una relación con Dios. No se ha arraigado en la fe. Entonces las personas se empiezan a ir. Ay, porque vio que fulanito no le cae bien. Y entonces empiezan a ver lo que hacen las personas y no viene a la iglesia por Dios, sino por las personas. ¿Okay? Y empieza a ver esa situación. Y la persona entonces ya se le comienza a ser pesado venir a la iglesia. Por eso es importante hacer el discipulado. Discipular a las personas para que ellos entiendan. A una persona, hermanos, que está llegando a la iglesia, hay que ayudarla a crecer. Dice Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, en la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. A la persona, hermano, se le tiene que enseñar que debe arraigarse y sobreedificarse sobre el Señor Jesucristo. Es importante entonces, ¿verdad?, que los líderes junto al pastor trabajen, ¿verdad?, con las personas en la iglesia para discipularlas, para que lleguen al entendimiento, para que entiendan que una batalla es parte del crecimiento espiritual y no que Dios me abandonó, no que esto es una carga para mí, no que en la iglesia no me saludan, no que en la iglesia, ¿de qué manera me sirve la iglesia? Es que estoy cansado, yo trabajo mucho, los domingos quiero descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona tiene eso en mente respecto a la iglesia, no ha entendido el propósito de todo esto. Entonces, ¿podemos nosotros ayudar a una persona que está en una condición como esa? Obviamente. ¿Ves? Entonces nosotros trabajamos con las personas, enseñándole continuamente la palabra de Dios para que estén arraigados en el Señor Jesucristo. Fíjate que Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Comprender nuevamente. Comprender. Es importante. A veces creemos de que hay personas, hermanos, que creen que estudiar envanece. ¿Ves? Y yo entiendo el punto. Yo entiendo el punto. Yo veo el caso de personas de nuestras iglesias que van y estudian en un seminario de cierto renombre. Y después entonces van y en lugar de regresar a su casa, ayudar a edificar a su iglesia, le dan la espalda a su gente y dicen que son unos ignorantes.
ay, es que esa iglesia es de ignorante. Y yo no quiero ya que me relacionen más con esta gente de Bautista Fundamental Independiente porque son una bola de ignorantes. Ya yo no pertenezco a esa gente. Porque ya yo fui a un sitio donde aprendí mucho. Y claro, eso es vanidad de la mente y del corazón, primeramente. Tú sabes que dicen por ahí que tú conoces a la gente realmente en las malas. Cuando están así en las malas, tú vas a ver realmente cómo la persona va a ser. Pero yo en la experiencia he aprendido que tú conoces realmente a la gente cuando la gente está en posición de poder, en posición de bienestar. Ahí es donde tú vas a ver realmente quién es la gente. Ahí es donde se envanece el corazón de la gente. Ahí es donde pierde la identidad de dónde viene. ¿Ve? Entonces, claro, estudiar para llegar a ese punto, obviamente que no debería ser. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos habla de que seamos arraigados y cimentados y que seamos plenamente capaces de comprender. Y nosotros no podemos comprender si no estudiamos. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que yo tuve, ¿verdad? Que fue mi pastor en su tiempo, el pastor Armendáriz, que de alguna manera sigue siendo, ¿verdad?, un pastor para mí, porque siempre hablo con él. Cuando yo empecé con todo esto de la apologética, él me dijo, cuando yo aprendí, yo le dije, quiero estudiar apologética. ¿Okay? Y le dije, ¿dónde puedo? ¿Alguna de nuestros seminarios, nuestra gente? Me dice, no hay. No hay. Y me dijo las siguientes palabras. Y va a sonar de repente a alguien quizá escuche esto y no le va a gustar. Y pido de antemano disculpas, pero bueno, es lo que es. Me dijo, vas a tener que salir a nadar entre los tiburones, aprender y regresar a tu gente para que le enseñes a tu gente. ¿Ves? Me enseñó amor, lealtad a nuestra gente. Sé de gente, conozco hermanos que van y estudian y después están negando a su familia de la fe. Porque son unos ignorantes. No, hermano. Obviamente eso es vanidad. Vanidad primeramente del corazón. ¿Cómo vas a ir a prepararte, a estudiar, para darle la espalda a tu gente? Eso está muy mal. Vergüenza tiene que darnos, ¿verdad? Darle a los hermanos que estén estudiando, que hayan estudiado y que se hayan apartado ahora. No, yo no quiero que me llamen fundamentalista, yo no quiero que me llamen independiente, yo no pertenezco a esa casta de chusmo. No, hermano, eso está mal. Hay que ir a estudiar y permanecer fiel en la familia. Hágase de cuenta que somos una familia grande y uno verá ahí entre todos, le apoyamos y se va y se estudia y tal, para que venga y traiga bendición a la familia y después que se graduó y sacó su título en Harvard y lo que sea. Entonces le da la espalda a la familia, porque le da vergüenza y a la gente que camina descalzo. No, eso está mal, está muy mal. Porque la palabra de Dios nos dice que seamos capaces de comprender y para comprender hay que estudiar, pero no podemos envanecer nuestra mente al estudiar. Así de sencillo, hermano. Pero podemos hacer algo nosotros por las personas que necesitan ser edificadas, claro que sí. Claro que sí. Podemos ir y enseñarles. Estudiamos, aprendemos y le enseñamos a otros y ser de bendición a nuestra gente. Y finalmente el último problema que yo veo acá en el versículo 22 del capítulo 13 dice, el que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como dicen en mi país, más claro no canta un gallo. Mal de males entre nuestra gente. Sobre todo en este país, en Estados Unidos. Porque la realidad es que el sistema nos ahoga. El sistema nos estrangula, hermanos. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. El sistema acá nos estrangula, no importa en qué parte de este país viva. Hay unas partes que son peores que otras, pero donde vaya, donde esté, el sistema te demanda. Si una persona tiene un trabajo acá a tiempo completo y tiene familia, vamos, que yo me voy a cuestionar si lee la Biblia. Honestamente. Honestamente. Aquí y en otros países la condición es diferente. Pero ¿saben qué, hermano? La palabra nos advierte, el afán de este siglo y el engaño y la riqueza ahogan la palabra. ¿Cuántos de nosotros, Dios tiene tiempo tratando con nosotros para que vayamos a servir a Dios y no encontramos el tiempo de hacerlo? ¿Ustedes creen que yo no lo vivo en carne propia? Me han escrito hermanos diciendo, ojalá que lo del seminario se dé.
¿Y por qué yo no he podido empujar más el seminario? Ustedes conocen la realidad. Trabajar, tener una familia, ser pastor de una iglesia, más preparar la cuestión del seminario, más los estudios que hago mis estudios que hago de teología en el seminario. O sea, es bastante, entonces no da el tiempo. Pero nosotros tenemos, hermanos, primeramente que servir a Dios. Poner a Dios por delante. El servicio de Dios es más importante que las demás cosas. Dios va a bendecir cuando nosotros le damos la prioridad correcta a las cosas. Primeramente nosotros no debemos permitir que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoguen el evangelio en nosotros. Porque el mandato de la palabra de Dios es que vayamos y prediquemos el evangelio y que sirvamos a Dios. Y Dios nos da dones, nos da vida, nos da capacidades para que lo hagamos. No permitamos que este mundo macabro, ¿verdad?, nos ahogue y nos quite el privilegio, la bendición de servir a Dios, en la medida en que Dios tenga ocupada para nosotros. Miren lo que nos dice la palabra de Dios, Marcos 8:36. Pues ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿Ustedes no creen que tenemos algo que decirle al mundo, a las personas? Es que, mire, es que fíjese que no puedo ir a la iglesia porque es que estoy trabajando. No es el hecho de venir a la iglesia. Tienes primeramente que ser salvo. Y si no te arraigas, como el problema segundo que vimos, si no te arraigas, te haces infructuoso. Hermano, escúchenme. No hay manera de que una persona crezca en el cristianismo sin ser parte de una iglesia local. No existe, no hay. No hay. Porque tú te vas a ir a tu casa y tú vas a decir que, no, bueno, yo oro y yo leo la Biblia en mi tiempo y nos agarramos la manito en la casa de la familia. ¿Sabes una cosa? Es cuestión de días de que eso deje de ser. Que puedes tener una vida espiritualista y un montón de cosas y te empiezas a engañar, sí. Pero hermanos, es que Dios estableció la iglesia como un cuerpo de creyentes que juntos se juntan para que vayan y sirvan a Dios. Si aquí somos una iglesia y tenemos, ¿verdad?, por ejemplo, un seminario, hay hermanos que están queriendo apoyar financieramente, hay algunos hermanos que se están involucrando a servir en el seminario, ¿verdad? Hay hermanas que están sirviendo, hay hermanos que están haciendo un esfuerzo. Entonces, como iglesia, juntos es que podemos hacer que una obra vaya y funcione. ¿Bajo el liderazgo de qué? De un líder, del pastor de la iglesia. No, es que yo no estoy de acuerdo con las ideas del pastor en la iglesia. Yo mejor me voy a ir a servir, a llevar agua a los niños de Kenia. Y no es que esté mal que lo hagas, pero hay un orden y Dios estableció ese orden. Entonces nosotros para servir primeramente, pero, y una vez que nosotros estemos en la posición correcta, hermanos, ir y hablar con aquella persona que no busca de Dios porque está ahogado, procurando ganar el mundo. 1 Timoteo 6:17, ya estamos llegando al final. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. A los hombres ricos de este mundo. Entonces, hermano, ese problema que vemos aquí, que el afán de este siglo y el engaño ahogan la palabra en la persona, eso es. Una persona que es que estoy muy ocupado en mis negocios. Es que no me entiende, soy una madre soltera y necesito trabajar para mantener a mis niños y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Por favor, están los valores completamente opuestos. Primeramente Dios, y Dios va a venir y te va a bendecir. No te va a matar nada más el hambre del pago semanal o quincenal que recibes. Va a dar bendiciones a tus hijos, a tus nietos, a los hijos de tus nietos. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí. Podemos nosotros entonces ir y contrarrestar con nuestra acción en este mundo, aquel en el que la semilla es sembrada entre espinos,
Verá que dice la palabra que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, que no trae frutos. ¿Creen ustedes que podemos nosotros hacer algo por esa gente, hermanos? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, claro que sí. Entonces una persona no es salva y tiene esa mentalidad. ¿Podemos nosotros hacer algo? Claro que sí. Eso es preevangelismo, hermano. Es ir y hablarle a la persona. ¿Okay? Es ir y preparar el terreno. Oye. Y sé que a veces es complicado. Muchas veces está ilegal hacer las cosas aquí. ¿Ve? Ahora, hay una realidad y es lo que digo. Puede que no tengamos la oportunidad de compartir el evangelio con la gente en nuestro lugar de trabajo. Les estaba comentando, hubo una tormenta, hubo un tornado acá el viernes en la tarde, al final del día. Hubo varios. Bueno, hubo uno el viernes allá y hubo otro ayer. Ayer hubo otro por ahí cerca de la casa de nosotros en otro sitio. Pero hubo un tornado y dañó un montón de casas y la gente estaba como medio caótica. Y yo fui. Bueno, yo estuve el viernes hasta las 9 de la noche allá y ustedes saben, el domingo después de la iglesia me fui para allá. Estuve allá con esa gente. Les voy a decir algo, hermano, si yo no fuese trabajador de esa empresa, yo hubiese ido a repartir tratados y a predicar a esa gente. Esa gente estaba en una necesidad, tenían 3 días sin luz, sin agua, sin nada, algunos perdieron la casa. Y yo estaba ahí y me da un temor realmente aprovechar mi posición en la empresa para ir a hacer algo cuando yo no le pedí permiso a mi jefe. Tenía que pedir permiso a mi jefe, ¿verdad? Para ver si hacía algo así. Porque yo reconozco, ¿verdad?, las limitaciones que nosotros como creyentes tenemos en este mundo. No me imagino ahí, no sé, al hermano Ángel ahí en el break, ahí en el lunch, agarrar ahí en el salón, pararse ahí, ¿verdad?, con su sándwich en una mano, ¿verdad?, y con su Biblia en otra mano, y mientras que están ahí comiendo, le está predicando la palabra. Lo hará una vez, y ya me imagino el supervisor de lo llama aparte, acá Angelito, no puedes hacer esas cositas, loco. No hagas eso porque te pueden sacar de aquí. ¿Ve? Entonces, la realidad es que muchas veces no podemos compartir el evangelio. Pero cada día, hermanos, tú y yo podemos pre-evangelizar a la gente. Podemos ayudarlos a que vean en nosotros a Cristo, que vean la actitud diferente, en conversaciones. Pero ¿saben qué pasa, hermano? Eso tiene que ver. Estamos hablando del terreno, de la persona que recibe la semilla. Pero ¿saben una cosa? Quiero que miremos al sembrador. Quiero que nos miremos a nosotros. Empezamos estudiando este tema de la apologética. Empezando, ¿qué es la apologética? Hemos visto aquello como aquello que está allá afuera, a lo que estamos llamados a hacer. Llegamos a un punto ahorita en esta serie en el que vamos a empezar a hablar del sembrador. Vamos a hablar de nosotros, los creyentes. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace? Uno, si se puede decir este término, apologético. Es un privilegio estar